Bueno, entonces como el tema que estamos tocando, que se llama el juicio eterno, ¿cierto? Vamos a tocar mucho el tema de la profecía, vamos a hablar de muchas profecías, más que todo unos que están en Apocalipsis, otros que están por ahí en Daniel, Jeremías, etcétera. Pues hay que entender primero que la profecía está montada, todos los análisis proféticos, más bien, todos los análisis proféticos están montados sobre el calendario católico. Por lo tanto, hay un error enorme de casi todos los que hacen algo llamado apologética. ¿Y qué es? Que toman textos bíblicos y tratan de acomodarlos al calendario católico. Entonces, por eso les dan unos conteos que no tienen sentido y fechas que no tienen sentido. Y cada año, como les decía al principio, lanzan fechas y fechas del posible final del mundo. Y eso no tiene sentido. ¿Listo? Porque toda la profecía sobre qué calendario está montado. Toda la Biblia está montada sobre un calendario. ¿Cuál es ese calendario? Un calendario hebreo. Listo. ¿El calendario hebreo cuántos meses tiene? Estamos hablando de eso la vez pasada, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto de aquí. Y es más o menos lo siguiente. Entonces, vamos a colocar los tres calendarios que nosotros más tenemos cercanía. Está el calendario católico, está el calendario judaico y está el calendario hebreo. Partamos de este punto, partamos de los meses y ya vamos a ir suavemente. Entonces, en el calendario católico hay siempre 12 meses, o sea, ese conteo de 12 meses no se varía jamás. ¿Cuáles son los 12 meses del año católico? Andrés, el calendario católico, sí, el normal. Los meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuál es el mes número 1? Enero, ¿no? Y de ahí para allá todos. Dirán que estoy haciendo una bobada obvia. Ahora vamos a ver que tal vez no para algunos. Creo que hay unos que ya de pronto conocen un poco del tema. Entonces el calendario católico, realmente, ¿quién se lo inventó? ¿Cómo se llama este calendario en el que nosotros... Gregoriano. Gregoriano, que es un papa, fue un papa, ¿cierto? Y él se basó de otro llamado el Juliano. Que también, ¿quién era el señor? Era un papa. Y Juliano se basa a su vez en el calendario de Numa, así se llama, Numpilio, que es un gobernador romano. Sí, y ahí podemos seguir echando para atrás en qué se basaron y de dónde tomaron. Realmente el primer calendario que encontramos es el calendario babilonio. El calendario babilonio tenía 10 meses, ¿sí? Un ciclo de 10 meses, 300 días, no tenía más, ¿sí? Y durante esos 10 meses ellos podían calcular para ellos en su época, en su tierra, tanto las inundaciones como las sequías y todo en su calendario. Luego los egipcios copian ese calendario, establecen sus propias modificaciones y tal. Luego aparece Numa Numpilio, que toma el calendario egipcio. Luego aparece Juliano, que toma el calendario Numa Numpilio. Luego Gregorio, que toma el calendario Juliano. ¿Listo? Hasta ahí está claro, ¿cierto? El calendario católico de hoy en día es el calendario gregoriano. ¿Listo? ¿Estamos claros, cierto? ¿En qué año va ese calendario? Creo que es fácil. ¿2000 qué? 2019. ¿Hasta ahí hay alguien que esté perdido? No creo, porque estamos hablando de cosas que, digamos, de cultura general. ¿Sí? Listo. Ahora fijémonos un momento en los números de los meses, que es algún tema que ya habíamos tocado con algunos y lo profundizaremos en el siguiente módulo dentro de 4 meses, el calendario. Enero 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio 6, julio 7, agosto 8, septiembre 9. Hay algo raro, porque la palabra septiembre, ¿qué significa realmente? Septiembre, séptimo, ¿cierto? O septiembre,
octubre, noviembre, diciembre. ¿Cierto? ¿Por qué está corrido 2 meses? Y de pronto nunca nos habíamos percatado de ese cambio. Creo que algunos yo sé que sí, ¿no? Un tema que ya hemos tocado alguna vez. ¿Alguien sabe por qué está, Sara sabe de pronto por qué está corrido 2 meses? ¿No? ¿Te habías dado cuenta? ¿No te sonaba de pronto el septiembre de séptimo? Sí. Ah, vale. Sí, también cuando lo vi hace un par de años también me sorprendí. Dije, ¿cómo así? Septiembre, séptimo, nunca me había dado cuenta, ¿sí? Sí, no, es normal. Entonces, ¿dónde está el error ahí? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Entonces, miren, sí, ¿cuál es el error ahí? ¿O cuál es uno de los errores más comunes? Y es que si usted no sabe los meses, ¿cómo usted se va a meter a estudiar profecía? ¿Sí? No se puede. Es totalmente ilegible. Porque la profecía está montada toda, absolutamente toda, sobre un calendario. Y cuando la profecía dice 1270 días, hay que mirar en el calendario no católico. ¿En el calendario cuál? Hebreo. Creo que no estoy hablando nada fuera de lo normal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está corrido 2 meses? Vamos a hacerlo corto para cuando veamos el calendario tengamos de qué hablar. Y es lo siguiente, los romanos tenían un calendario de 10 meses. Iba de enero, tenía solamente estos meses, voy a contarlos con esto. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces en las reformas romanas del año 40 más o menos antes de Cristo decidieron meter 2 meses más. Julio y agosto fueron incluidos. Julio en honor a Julio César y agosto en honor a Augusto César. ¿Por qué julio y agosto tienen ambos 31 días? Si va 30, 31, 27, ¿ve que 28, ¿cierto? La otra es 30, 31, pero en un momento otro nos encontramos 31 y 31. ¿Por qué? Yo estuve viendo el video que nos compartiste y era porque Augusto César no quería parecer inferior a Julio, entonces él cambió el mes de febrero, ya no eran 29 días sino 28, y ese día que le quitó a febrero lo sumó a agosto y quedaron en 31 días los dos. Exacto, es decir, es una disputa de honor entre dos emperadores que ninguno quiere quedar por debajo del otro, y hasta el día de hoy quedaron así: Julio con 31, agosto también con 31, 2 emperadores romanos. Como usted metió esos 2 meses a la fuerza y se le corrió todo, ahora el mes que era el séptimo quedó ubicado en el mes que noveno, el octavo en el décimo, el noveno que en el 11º, y el 10º ahora es el 12º. ¿Estamos claros, cierto? ¿Sí? Entonces, ya vimos que el calendario de nosotros, el de la gente del común, el católico, tiene este defectico. ¿Qué otro defectico tiene? En cuanto a los nombres. Enero. ¿Quién era Enero? ¿De dónde salió la palabra enero? Es un dios. Exacto. ¿Cómo se llama ese dios? Se llama Jano. Era un dios de 2 cabezas, uno miraba al futuro, otro miraba al pasado. Por eso la gente hacía reflexiones para empezar el mes de enero. Hasta el día de hoy la hacen, ¿no? 31 de diciembre todo el mundo pone propósitos, metas. Este año voy a adelgazar, voy a conseguir pareja, voy a prosperar, todo. ¿Sí? Porque esa es una tradición. ¿De qué calendario? Del calendario católico. Y no olvida el año viejo. ¿Sí? Y no olvida el año viejo. También. Que le dé una burra y una yegua. Sí, cierto, una buena suegra, una vaina así, ¿cierto? Sí, ahí lo vemos claramente, es un dios de 2 cabezas. Jano, en inglés, ¿cómo se dice enero? Januario, ¿cierto? Listo. Febrero, voy a ir rápido porque no es el tema central, esto es como una introducción para poder ver las profecías. Febrero, Febro, diosa de la fertilidad. Marzo, Marte, el dios de la guerra. ¿Sí? Abril es Aprilis, la diosa de la primavera. Sí, está relacionada también a la fertilidad y a las flores. Maya es la diosa de la sabiduría, no es una diosa ni siquiera romana, es una diosa de un pueblo llamado los etruscos. Pero cuando vamos al calendario lo vemos más detallado, estoy como una introducción. Junio era un escritor que se llamaba Anis o Janis, creo que, ¿cómo se dice junio en inglés? ¿January? January. ¿Sí? ¿January? No, January es el January. Ah, sí, sí, y es Junio Julio, June. Julio,
Agosto, o sea, es julio, Julio César, agosto, Augusto César. Septiembre era Septilis, ¿cierto? El mes sexto, mes séptimo. Octubre era Octilis, el mes octavo. Noviembre es Nobilis, el mes noveno. Y diciembre era Dicilis, ¿sí? O Decilis, no acuerdo en este momento. ¿Qué es Dicilis? Porque todos tenían casi Porque esa terminación significa mes décimo. Ilis, ¿sí? Conteo. Entonces, casi todos los meses del año quedaron dedicados a dioses romanos hasta el día de hoy. ¿Sí? Ya Jessica nos explicó detalladamente cada fiesta en cada mes. Sí, nos contó ella qué celebraba en cada mes antes de tenerlo del calendario, ¿sí? Entonces ahí lo vemos. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, si usted toma todo lo que dice la escritura y lo mete al mes de marzo, mes de abril, mes de enero, eso es un sancocho. Para empezar, el año nuevo de los católicos inicia a mitad del invierno, en pleno enero. ¿Sí? Toda la mitad del invierno es enero. Eso no tiene sentido. Un calendario no puede empezar a mitad de una temporada. Vamos a los otros. Calendario judaico. Aquí el calendario también tiene unos nombres. Alguien que me ayude con esos nombres. La anotación de ¿cómo se llama? La encíclica, ¿no? Cuando se reúnen. ¿Y lo tuyo? Concilio. El concilio. Porque ahí leyendo ese concilio. Pero no sé, ¿ese es el de Nicea? El de Nicea, sí. Sí, porque es que ahí, ya iban a sacar, por ejemplo, lo de Chaval, porque lo abrieron, Pesa, leer ese concilio siempre es bueno. Sí. Por favor, busquen los que están tomando nota y busquen en su casa el concilio de Nicea para que se den cuenta qué fue lo que hicieron ustedes. ¿Qué fue lo que hicieron ellos nombrando los meses y cambiando los tiempos? Recuerden que el anticristo va a hacer también lo mismo, ¿no? Entonces, calendario judaico, alguien que me ayude con los nombres rápidamente. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisrei, Shesvan, Kislev, Tebet, Shvat, Adar, Ajá. Esos nombres que no es el tema, ¿vale? No, por ahora no es el tema central, pero esos nombres que ustedes acaban de escuchar ahí es como se llaman los nombres en el calendario judaico. Aquí solamente voy a explicar una cosa, y lo que explicaba la vez pasada. El calendario judaico tiene de 12 a 13 meses, dependiendo del crecimiento de la cebada y de los granos en la tierra de Israel. Pero este calendario también tiene un pequeño error, que la semana pasada lo nombramos. ¿En qué conteo de año va? 5.700, ¿cierto, Wendy? 79. Hay un problema, que los que organizaron el calendario dijeron, sí, vamos en tal año, pero a ese calendario le hacen falta por lo menos entre 150 y 250 años. Es decir, es como si yo mañana le dijera, digamos a Sara, ¿cierto? ¿Tú cuántos años tienes? Entonces Sara me dijera, yo tengo 20 años, ¿cierto? Y a los 2 días me dijera, no, yo tengo como 23, ¿sí? Y a los 2 días me dijera, no, como 25. No, ¿sabe qué? 19. ¿Cómo harían ustedes para saber la verdadera edad, digamos, de Sara? ¿Qué harían ustedes para saber la verdadera edad de Sara? Tiene que haber alguna forma de yo poder encontrar la edad de Sara. De alguna manera ellos llegaron a la conclusión que le hacían falta años. Algún tipo de documento. ¿Sí, es verdad? Algún tipo de documento. Entonces, en los documentos de ellos encontraron fechas mal puestas. Por lo tanto, se les movió el calendario. ¿Sí? Y ahora vamos al que nos importa a nosotros, el calendario bíblico. Aquí los meses no tienen nombre. Van enumerados del 1 hasta el 13. Somos aquí numerados. La semana consta de 7 días, terminando en Shabbat. ¿Y en qué conteo del año hebreo vamos? ¿De calendario hebreo? 5.900. Hay unos que dicen 90 y algo, listo. Yo le pongo por encima del 70. 5.970, más arriba de este año. Estamos haciendo aproximaciones. ¿Por qué? Porque Dios ocultó los tiempos y las fechas exactas. Volvemos a lo que decíamos la vez pasada, y ahí habíamos quedado la vez pasada. Si usted supiera, me adelanto a los hechos. Yeshua viene en el año 6000, ¿listo? Eso es bíblico, ¿vale? Si usted supiera que quedan 2 años para la venida de Yeshua, ¿a qué se dedicaría? ¿Qué se dedicaría Andrés, que no estaba hace 8 días que hice la pregunta?
Usted sabe que es el año 5998. Quedan 2 años para la venida de Yeshua. ¿Qué haría usted? No sé, como horas buenas arrepentirme. Pues es así. Sí, listo. ¿Qué haría Geraldine, que tampoco estaba hace 8 días? Intentar estudiar lo que no logré hacer. Estudiar lo que no estudié en el tiempo que tuve. Listo. ¿Qué haría Sara? Si te dijera, mirar, ¿por qué estamos haciendo toda esta introducción? Porque queremos llegar al uso de la profecía. Entonces, si usted no tiene cambiado el chip de católico a hebreo, la profecía le va a entrar en reversa. ¿Por qué? Porque usted va a ver que el anticristo, si usted lo lee con una mentalidad católica, con una mentalidad cristiana, el anticristo en el cristianismo es el Papa. Y el enemigo a destruir es Roma. Y la gran ramera es Roma. Y todo el catolicismo. Y eso no es verdad. No porque la iglesia católica esté bien, no, sino porque el cristianismo también está mal. Es una de sus hijas. Eso lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos visto, lo hemos analizado, están los documentos, hemos analizado que el cristianismo es una derivación del catolicismo. No se puede negar. Porque Martín Lutero, ¿qué era? Creo que un monje. Y monje budista no era, ¿no? Ni un sensei, nada de eso, ¿no? Sí, no era un sensei, no, era un monje católico. Sigamos. Ahora vamos a ir al versículo clave que va a ser la columna vertebral de todo, y es Mateo 24. Va a ser la columna vertebral de los próximos 4 meses, ¿vale? 20 años no. Mateo 24. Sí, no, desde aquí a donde venga Yeshua, solo vamos a leer ese pasaje. Mateo 24. Va a ser la columna vertebral de todo, y ahí está encerrado casi todo lo que vamos a ver. Pues faltan algunos detalles que están en Apocalipsis. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Entonces mire, luego de que usted se ha cambiado el chip de católico cristiano a hebreo, no porque Sergio Ruiz lo diga, sino porque la escritura fue dada, hasta donde yo sé, a un tipo que era hebreo, llamado como Moisés, Moshe, ¿cierto? Y creo que nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, nació en Nazaret, no nació en Brooklyn, ni tampoco nació en Nevada, en Amsterdam, no, él nació en Israel. O sea que él tenía una mentalidad como hebraica. Sí, todo lo que él habla cuando él dice 3 días y 3 noches, está hablando del calendario hebreo, no está hablando del calendario católico, porque ni siquiera existía. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. 24.1, sí. Dice así: cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía la cual ya se cumplió. Los romanos quitaron piedra sobre piedra de gran parte del templo, buscando ¿qué? Según ellos. No, porque todavía no eran católicos. ¿Qué buscaban ellos entre las piedras? Algo tenían que estar buscando, porque para yo quitar piedra por piedra, supuestamente estaban buscando oro. ¿Sí? Oro, entre las piedras. Entonces quitaron piedra por piedra. Esa es una construcción como una especie de muro, era una especie de muro. Quitaron una por una buscando el oro, nunca lo encontraron, quedaron todas las piedras tiradas ahí. Si quieren ver imágenes de las piedras, pueden buscar en internet Jardines Ofel con doble F, y ahí les salen todas las imágenes de las piedras originales. Jardines Ofel, lo pueden buscar ahí en su... Hay hasta documentales, Michael Root tiene un montón de videos ahí, etc. Sigo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si hay algo que le llama mucho la atención al ser humano es conocer sobre el futuro, y más si eso está hablando acerca del futuro de la humanidad o de todo el planeta. Sí, creo que todos alguna vez hemos tenido algún interés en saber qué puede pasar en el futuro, y hemos visto de pronto videos videos que explican sobre el final de la Tierra, que posibles finales de la Tierra, entonces un meteorito, una infección, los zombies, sí, hay un montón de videos sobre eso, pero la escritura nos va a mostrar otro camino. Dice así: 4.
Respondiendo Jesús, voy leyendo porque esto es, digamos, lo que vamos a analizar en 4 meses, entonces por lo tanto, pues si me paro ahorita no tendríamos que analizar durante los próximos 4 meses. Dice, respondiendo Yeshua, les dijo, mirad que nadie os engañe. Es la primera advertencia, es decir, cuando usted estudia sobre el final de los tiempos, la primera amenaza que aparece es que a usted y a mí nos pueden engañar. ¿Por qué nos pueden engañar? Este puede ser un motivo, el desconocimiento del calendario. Sí, lo que vimos aquí ahorita del calendario es algo ni para niños, algo mínimo. ¿Sí? Entonces, si usted y yo desconocemos el calendario, nos van a engañar con el fin del mundo o con todo lo que esté destinado a pasar en el llamado Apocalipsis. Que en el transcurso vamos a ir corrigiendo la palabra Apocalipsis, Armagedón, ¿sí? En fin. Hay una película que se llama Armagedón, ¿cierto? Que habla sobre un posible caída de un meteorito en la Tierra, y la palabra Armagedón está relacionada a un valle, no tiene nada que ver con el fin de la Tierra. ¿Sí? Sigamos. Dice, que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no a poquitos, a muchos. Sigo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los rumores de guerra, ¿no? Aquí en Colombia también durante hace unos meses, ¿no? Decían que una posible guerra con Venezuela, etcétera. Ya se ha calmado como un poco esa parte, pero en algún momento volverá a salir. En fin, eso está siempre así. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo este versículo lo puedo leer en cualquier siglo de la humanidad. Lo puedo leer hoy en el 2019, lo puedo leer en el año 2000, lo puedo leer en 1980, en el año que ustedes quieran. Siempre han existido pestes, hambres, todo lo que dice acá. ¿Sí o no? ¿Lunas de sangre hubo en todos los siglos? Claro. Eclipses, como decíamos al principio, ¿hubo en todos los siglos o en anterioridad? Más que el de antes de ayer o ayer, no sé. Claro. Entonces hay que leerlo en un contexto. Está marcando es el regreso de Yeshua. Sí, cuando Yeshua venga, va a suceder algo de esto. Sigo. No quiere decir que cuando suceda esté mostrando la venida de Yeshua. Es al revés. Sigo. Porque se levantará. 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claro, en aquella época es distinto, porque es el anticristo o morir. O sea, ¿se adora al anticristo o se muere? Porque dice que él viene contra toda forma de Dios y contra todo lo que se denomine Dios y contra todo culto. Es decir, él viene a erradicar todo para hacer una sola religión mundial. Y el que no se arrodille delante de él será como muerto. Eso nos incluye a nosotros, porque pues yo creo que si Dios nos permitiera estar en ese momento, vamos a tener la Torah. Sí, imagino que él dirá, bueno, Torah o anticristo. Imagino que aquí sentados, como le decíamos hace 8 días, decir aquí sentados, no, yo voy con la Torah hasta la muerte, es muy fácil, pero con un revólver en la cabeza tal vez no sea tan fácil. Sigamos. A veces uno ve el final de los tiempos como algo idílico, como que Dios nos va a salvar y como que mejor dicho estamos esperanzados y todos vamos a ir firmes y estamos, mejor dicho, imagínense, estamos firmes con Dios y no guardamos un chaval. Complicado, ¿sí o no? Dice 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas siempre han existido, desde Balaam hasta los modernos, ¿no? Los que se dicen apóstol, discípulo, hay otro nombre que utilizan mucho, profeta, hay otro, bueno, se me olvidó en ese momento. Sigo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aclaremos que ese
el que le entienda, ese es un anexo del comentarista. Porque es que Yeshua no sabía que pues él sabía que le iban a leer, ¿vale? Pero él no le estaba dictando eso a alguien. Ay, Pedro, tome nota. Y el que le entienda. No, ese es un anexo del man que tradujo esto. Entonces, si lo quieres subrayar o algo así, para que tengan en cuenta que eso no lo dice Jesús. Eso es un comentario ahí. 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Miren qué raro que dice en Judea. No nombra ninguna otra ciudad o parte del planeta Tierra. Es decir, todo lo relacionado al fin está marcado ¿en dónde? En Judea, en Israel. No en Nueva York, no aquí en Bogotá. Sigo. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, los escogidos metidos en la tribulación. ¿Sí o no? Porque si la tribulación tiene a los escogidos, y según la teología del rapto, Dios se llevó a los escogidos antes de la tribulación, ¿para qué va a cortar los días? Si los acortó fue por causa de los elegidos. Siempre, que era lo que yo decía hace 8 días, hace 15, Israel siempre, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, se han absorbido, aguantado, tomado, aguantado, como lo quieran poner, las pruebas. Nunca han huido. ¿Sí? Siempre ha sido juzgado el pueblo, han muerto miles, hasta millones, pero el pueblo sigue ahí. Tomemos de ejemplo a los judíos. ¿Cuántos mataron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cierto? 6 millones en cifras oficiales. ¿Cierto? ¿Y se extinguieron los judíos? No, antes reverdecieron. Pues no son más, ¿cierto? Pues son hartos y han tenido un impacto mucho mayor después de esa catástrofe. ¿Sirvió la prueba? Pues volvieron a la tierra prometida, ¿no? Eso es algo bastante grande. Sigamos. Dice 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creas. Porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales. Miren que las grandes señales no quiere decir que sea un siervo de Dios. Aquí lo dice, y no es el único pasaje donde lo dice. Sigo. Grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Aquí hay mucho para donde cortar, y es lo que iremos mirando en las siguientes clases. Sigo. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Estamos hablando de la gran tribulación. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No se lo imagina tipo Batman, la cruz. Sí, la sirena antiaérea. Sí, no. Saquémonos un poco la vaina hollywoodesca. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa señal? Algunos creo que deben saber. Bueno, ¿y qué crees tú que es esa señal? Tengo aquí que es la luz del cuarto día. Exacto. Es un movimiento astronómico. ¿Listo? Es un movimiento astronómico. Cuando Yeshua iba a nacer, que llegaron entre comillas, que eso está mal, los reyes magos, para que me entiendan, ¿cierto? Los sabios de Oriente. Los tipos no venían fumando, no venían drogándose, no venían perdidos por el desierto. Ellos venían mirando algo, ¿cierto? Uno se imagina una estrella fugaz, ¿sí? No, porque entonces cualquiera lo hubiera visto. ¿Sí o no? Y Herodes no hubiera preguntado, ¿sí, a dónde van? ¿Qué pasa aquí? Ellos están mirando otra cosa, no es una estrella fugaz. ¿Qué es lo que están mirando ellos? Un acontecimiento, una alineación
de dos constelaciones en el cielo. Y eso es lo que les permite a ellos entender que el Mesías de Israel va a nacer. No es que estén mirando un cometa ni que les habló Dios, no, están mirando un acontecimiento astronómico. No crean que las estrellas son solamente puntos brillantes allá en la nada. Tienen un mensaje. ¿Sí o no? Y el mensaje habla mucho de lo que está acá. Y aquí cuando dice la señal del Hijo del Hombre está eso, relacionada a un movimiento astronómico. Miren todo lo que hay que entender o manejar para meterse en la cuestión de las profecías. Eso no es como abrir aquí en Jeremías, no sé, para acá, perdón, en Jeremías sí, porque terminé por ahí en Apocalipsis, y decir es que en el final de los tiempos nos reunirá, ¿sí? Pues sí, eso es hermoso, pero ¿eso qué tiene de sentido? No tiene ningún sentido, así suelto no nos dice nada. Sigamos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Conste que arriba dice que después de la tribulación es que lo juntará. Entonces, por lo tanto, todos los raptos previos a la gran tribulación, eso es falso, es mentira. Acá lo dice. Miren lo que dice. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sigo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este simple versículo está relacionado con algo llamado en el libro de Jeremías, donde coloca algo de los olivos, que son 2 olivos los que renacen. Está relacionado con eso. Eso también lo vamos a ver. Dice así. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? ¿Cuál generación? Pedro, no sé, Juan, nosotros, la siguiente generación. ¿Cuál generación? Sigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Lo que estamos diciendo. Nadie sabe por el calendario. No hay forma de ubicarlo. Les podemos dar, ¿cierto? Gracias al judaísmo podemos ubicarnos en el mes, en el día y en el Shabbat y en las fiestas. Pero no podemos ubicarnos en el conteo de años. Porque ellos en esto también fallaron. ¿Sí? Nos ubicamos en el mes. Hoy, allá lo borré. Inicio del mes cuarto. ¿Cierto? En pocos días tenemos el Shabbat, y 6 días y el siguiente Shabbat, y así, estamos ubicados de cierta forma, pero en el conteo de los años estamos todos totalmente perdidos. Sigo. Dice 37. 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea que si hay 22 jugadores, 11 se van con Jesús y otros 11 quedan parados en el Bernabéu. No funciona así. Eso es una metáfora. Sí, porque entonces usted está ese día limpiando con alguien algo, entonces se queda uno de los dos y toca prácticamente darse el golpe a ver quién se queda. Sí, no. Sí, entonces si viven 2 en un cuarto, sí, no, démonos golpes a ver a quién se lleva y quién se queda. No es así, es una metáfora. Es una metáfora. Sigo, así como cuando dice, por ejemplo, la metáfora del sembrador. Sí, eso es una metáfora. No fue como tal que Jesús estaba ahí mirando qué pasaba con los sembradores y él fue contando qué está haciendo el man allá abajo, no. ¿Sí? Y cuando dice, por ejemplo, que lo de Lázaro, ¿se acuerdan? Que hay uno que está metido como en algo parecido al infierno y que hay otros que están colocados en el seno de Abraham. Eso es una metáfora. Y si ustedes lo miran, está catalogado como un texto espurio, porque no se sabe realmente quién lo escribió. ¿Sí? Sigamos. 40.
42, ¿cierto? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, claro, yo diría, no, nunca estemos de a dos, porque si estamos de a dos, hay 50% de probabilidad de que yo me quede, ¿cierto? Yo voy a la fija. Estamos siempre los dos solos. Sí, entonces ya saben, entonces todo el día mi mamá y yo mirándonos sospechosamente, me voy sí, no funciona así. Tiene que si uno le pone lógica, porque eso lo leen en una iglesia y claro, sí o no, todos los que son pecadores se van a quedar y los otros van a ser llevados y como si todos no fuéramos pecadores. Sí, también puedo meter terror con eso. Y ojo, porque Jesús puede venir esta noche. Entonces, esta noche todos duermen solos porque sí. O se queda yo, se queda mi mamá, mi hermana, mi hermano. Sí, no funciona así. Sigo. ¿Saben esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, el 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Claro, si supiéramos que mañana viene Yeshua, hoy ninguno de nosotros duerme. Bueno, no falta, ¿no? Sí, pero por lo general, muchos velarían y no, pues claro, porque ya Yeshua me ha dicho, ¿cuándo? Sí, ya, aparece ya. No, quiere decir que todos estamos desinformados porque Dios ha ocultado eso, de cuándo Yeshua va a venir de regreso. ¿Sí? Pero viene una fiesta, ¿no? Exacto. Sí, a la final trompeta, con voz de arcángel, etc. Entonces, sabemos la fiesta, pero como cada año hay esa fiesta, sí, como yo decirles, nos vemos un Shabbat, son 52 Shabbats en el año. Sí, sigo. Entonces, 43, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que tener una preparación, no al final empezarnos a preparar. Cuando ya empezaron a sonar las trompetas, ahí sí me coloco los isid, ahí sí las mujeres estaban el velo, ahora sí es chaval, no, es mañana, no importa, guardémoslo hoy sí, que nos encuentre haciendo algo el hombre. No. Sí, toca eso, es una preparación desde ya. ¿Cuál es la preparación desde ya? Ponerse a guardar comida debajo de la tierra, hacer un búnker antinuclear para la... ¿Sí? ¿Cómo entonces la preparación? Porque no, me voy y me hago una cueva por allá cerca del Nevado del Ruiz, no sé, lejos de la sociedad donde no me alcance nunca el anticristo. ¿Esa es la preparación? O vendamos todo a los testigos de Jehová, vendamos todos y vistámonos de blanco y todas las noches subamos a la terraza a decir que venga por nosotros. Dios, no te pido que los saques del mundo. Ese versículo es clave en todo esto. No te pido que los saques del mundo. O sea que nunca nos van a eso del arrebatamiento. O sea, hay que ubicarlo bien y lo vamos a hacer en las siguientes clases. Ubicar bien qué es eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la preparación? A ver, Jessica. Intentar al máximo, entresacarme todos los días de la cultura pagana. Listo, vale. Tratar de desasimilarte. Volvemos a lo mismo, eso suena bonito acá sin tribulación. Vamos a ver en el tiempo de la tribulación cómo será. Sí, vamos a ver ahí si quiénes son, dice el mensaje, ¿no? Quiénes son cabritos y quiénes son ovejas. Cabrito significado de que es rebeldía. Porque yo puedo decir aquí sí cumplí la Torah y aquí no tengo ninguna presión. Vamos a ver si de pronto un día que digan no pueden leer la Torah. Vamos a suponer que el gobierno saca esa ley. ¿Sí? Paola, ¿cómo se prepararía? Tenemos que, hablando en ese sentido, memorizar la escritura. Estudiar, memorizarla. Para que si un día me faltara. Ah, ya, en el sentido de la prohibición o algo así. Sí, listo, en ese aspecto. tenerlo ahí memorizado y es una buena, ¿no? En China les tocaba así, ¿no? Intercambiaban versículos y eso. Es interesante. Listo, sigamos. Sí, intercambiaban versículos. Estaba amarrado a un poste. Dice, por tanto también vosotros está preparados. Bueno, 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé del alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, o sea que lo haya haciendo lo que le colocó a hacer. ¿Qué es lo que Dios nos ha colocado a hacer? Cumplir la Torah. ¿Sí o no? Vamos a general, dijo Claudia. ¿Sí? Sí, Él nos puso a qué? A infinidad de cosas, pero ¿dónde están esa infinidad de cosas? En la escritura. Es decir, si usted no estudia, si no estudiamos, difícilmente sabemos qué hay que hacer. Es
hay dos cosas. La que le pasó al pueblo cuando vino Yeshua. Ellos no estaban preparados para la venida de Yeshua, o sea, no conocían los tiempos. Exacto. Y nosotros estamos tal cual, porque no conocemos cuáles son los tiempos de la segunda venida. Ujú. O sea, la parte primordial en ese entonces es saber cuáles son los tiempos, las señales, Ujú, las porque señales. Él las dejó. Exacto. Tocas buscarlas. Porque sí, hay muy bonito rumores de guerra y Ujú. ¿Cuáles guerras? Si es que por eso digo, yo puedo leer ese pasaje en cualquier época de la humanidad y para cualquiera serviría. Cuando dice pestes y hambre, en todas las épocas ha habido pestes y hambres. o sea, si uno se pone a mirar, por ejemplo, cuando él dice el día y la hora nadie sabe, hay un video de Michael Root, también hay otro por ahí de las profecías de Daniel, que ellos dicen el día y la hora es cuando la luna no se ve. Ujú. Yom HaShivi se llama el día, como tal, el día y la hora que nadie sabe. O sea, él dice el día y la hora que nadie sabe es porque ese día no está marcado, nadie sabe a ciencia cierta si hay luna o no hay luna, por eso se llama el día y la hora que nadie sabe. ¿Qué es la luna nueva? ¿Hoy es luna nueva? Pero es que por eso le digo, usted no sabe si hay luna nueva, se está acabando o está empezando. Ujú. Es un día indeterminado. Y en la antigüedad colocaban a un tipo a mirar 2 días seguidos el cielo. Y cuando él se daba cuenta que medio veía la luna a ojo de él, o sea, estamos sujetos a que un tipo tenga de pronto enfermedad de los ojos, no sé, que no haya visto bien, ¿sí o no? ¿Qué hacía el tipo? Iba corriendo y tocaba una especie de chofar, no me acuerdo si es chofar o trompeta, para que supieran que daba inicio, ¿qué? Al mes, en la antigüedad. Hoy en día no. Sí, hoy en día no está así. Entonces, si usted no conoce las señales, los tiempos, todo lo que estamos viendo, por eso empezamos por acá, es muy complejo que usted entienda qué hay que hacer cuando venga Yeshua. Sí, o sea, que está preparado, se está preparado con el antimachía. O sea, muy bonito vienen y hablan, y vas a ver bastante de este librito. Va a darle sopa seco a más de un rabino. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Exacto. Y señales también, para los que les gustan las señales, también viene con señales, con prodigios, con todos, sí, con todo. Que lo que hablamos la otra vez que llamamos hasta el extremo. O sea, puede ponerle a la persona que le falta una mano, se la hace que le salga. Sí, creo que en la Apocalipsis dice que resucita, creo. No acuerdo bien. De todas maneras le infunde vida a una estatua, esa es una señal impresionante. Y la estatua tiene vida y habla. Sí, pero sigue siendo una estatua. Sí, un poder impresionante. Y estamos realmente preparados para ver todo eso. Como dice Gonzalo, lo comparto 100%. Nos va a pasar lo mismo que en la época de Yeshua. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Para dónde van? No es que ya nació el Mesías. ¿Y cuál Mesías? ¿En dónde? Sí. El mismo profeta que está en el templo, él oraba para que Dios le dejara ver al Mesías, pero lo vino a conocer fue cuando lo tuvo al frente. Sí, sigamos. Vamos a terminar aquí el texto. Dice 46, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren que ahí podemos seguir leyendo, y es lo que yo había mencionado la vez pasada, es bueno suprimir los subtítulos. ¿Por qué podemos seguir leyendo? Dice: entonces el reino de los cielos será semejante. ¿Sí ven que no cambia el tono en el que viene hablando? El tema más bien, más que el tono. ¿Sí? Pero como nos lo dividieron en versículos, en capítulos, con subtítulos y eso, pues nosotros estamos leyendo acá. Ay, aquí se acabó el texto, y aquí para que acá eso no tiene nada que ver. Sí, todo está unido. Más o menos de aquí está unido hasta donde lo cogen preso, más o menos. Sí, miren, por ejemplo, el 25:31. Sigue hablando de lo mismo. Ahí vean lo mismo en su Biblia. Dice 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del mismo tema, la parte final o los acontecimientos del fin de los tiempos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo clarísimo? Sí. ¿O tienen alguna duda hasta ahí? Entonces, ojo, porque no hemos terminado. A ver. Vamos a ver ahora, ¿cierto? ¿Qué es un juicio? Porque la doctrina se llama juicio eterno. ¿Cierto? Juicio eterno. Entonces, la doctrina se llama juicio eterno. Vamos a ir por favor a Hebreos 5:14. ¿Qué se necesita en un juicio? Hebreos 5:14
poder enganchar aquí lo que estamos viendo para que no nos quede como un tema aislado, sino que es una secuencia de temas que empezamos el año pasado en julio. Estamos cerca de cumplir ya el año en todo este tema. O sea, estudiar las doctrinas básicas demanda casi siempre un año. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, qué pena, le dije mal. Desde el 12, por favor. Gracias. Entonces, miren, ese rápidamente le hago ahí una introducción y es Pablo, el escritor de Hebreo, suponiendo que sea Pablo, llega y dice lo siguiente, dice, sobre este tema tenemos muchas cosas que decir, pero difíciles de explicar. ¿Cuál tema? Yeshua como sacerdote. Sí, ese es el 5.11. Y luego dice, miren, ustedes no van a entender este tema, ¿por qué? Porque ustedes se quedaron en los mismos temas de siempre. Y va a venir a enumerar cuáles son los mismos temas de siempre. Pero primero les mete una regañada. Miren lo que les dice. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No dice que Dios los endureció, ellos mismos hicieron tardos para oír. Si usted espera aprender solamente en Shabbat, vinieron cada Shabbat, o vinieron un Shabbat y un Shabbat no, pues sí, se va a hacer tardo para oír porque no va a entender, no va a tener coherencia. Lo mismo, si usted esporádicamente coge la Biblia, solamente la desempolva cada Shabbat, y en la casa está arrinconada, pues difícilmente puede entender. Sígame. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim. Es decir, lo que hemos siempre dicho, yo puedo llevar 30 años, 40, 50, 20, 10, 15, la cantidad de años que usted quiera, sentado en la congregación, cualquier denominación, y realmente no conocer qué dice la Biblia. Eso es lo que dice, después de tanto tiempo me toca enseñarles nuevamente lo básico. Y miren que lo básico incluye más o menos lo que estamos tratando esta noche, que como se dan cuenta, no es básico. Sigan, hermano, por favor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es decir, con los temas que hemos visto durante el último año, los que nos han acompañado 4 meses, 5 meses, lo que sea, ¿cierto? Con eso hasta ahora estamos siendo niños, o incluso menos que niños, en el conocimiento de la escritura. Síganme. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sigo? Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección. Está diciendo, miren muchachos, dejemos los rudimentos de la doctrina de Jesús, de Yeshua. Sí, o sea, dejemos de echar nuevamente la base para entender quién es Yeshua. Sí, no volviendo a explicar los mismos temas, que son cuáles, según lo que dice el libro de Hebreos. Siga, hermana. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Primero, arrepentimiento de obras muertas. Sígame. Ese es el primer tema que hay que aprender a conocer como rudimento. De la fe en Elohim. La fe en Dios. O sea, ¿qué es fe? De la doctrina de bautismos. Bautismos, ya lo hemos dicho, varios, no dice bautismo, dice bautismos, varios. De la imposición de manos. Imposición de manos, y yo le tengo que imponer las manos a cuanta persona se me atraviese en la congregación. Siga. De la resurrección de los muertos. Cierto, que fue el tema anterior, y el que vamos a tocar, hemos tocado esos dos miércoles. Y del juicio eterno. Juicio eterno. Y esto haremos si Elohim en verdad lo permite. O sea, si la única manera que podamos entender esos temas es que Dios nos abra el entendimiento y que Él permita que estudiemos y que aprendamos esos temas. Que aquí los llama como los rudimentos, lo de los niños, lo básico. Sí, esto es lo básico. Dice el escritor de Hebreos. Yo imagino que ahí le está escribiendo a teólogos, a manes muy duros, porque pues lo vemos acá que no es tan básico. Hay que manejar muchos conceptos. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, pregunta. ¿Qué se necesita para un juicio? ¿Qué interfiere en un juicio? Un juez. ¿Qué más? Una ley. Juez, ley, ¿qué más? ¿A quién juzgar? Un acusado, ¿cierto? Defensor. Un Abogado. defensor, ¿cierto? ¿Qué más? Testigos. Y el acusador. ¿Sí? ¿Algo más que haga falta en el juicio? ¿No? Bueno, ahora
¿Quién es el juez? Que hace cumplir justicia, que no precisamente es el juez. ¿Cuál sería? ¿Como un legislador o algo así? No, digamos que en nuestros términos la policía, o sea, el juez es el que dictamina el juicio, pero quien hace cumplir El que juicio, ejecuta. los ángeles. No, esos son testigos. Ah, nosotros Sí, porque yo no tengo el ángel aquí con la escopeta aquí en mi cuello. Guarde, chaval. ¿Sí? Entonces, el juez. ¿Quién es el juez? El eterno. Sí, ahorita no digo no, es Tomás, sí, Dios no. El eterno. Sí, la ley. ¿Cuál es la ley? La Torá. La Torah, ¿cierto? Es decir, si no existe la Torah, no puede haber un juicio. Por lo tanto, todos somos inocentes acá. Sí, si la Torah está abolida, yo soy inocente, porque ¿de qué me van a acusar? No, usted mató. ¿Dónde dice eso? Ay, no, ¿verdad que abolieron la ley? Sí, no, pasa. Bienvenido al reino. ¿Sí? Tú eres un hijo del reino. ¿Cierto? Así es que dicen, no, mentalidad del reino. ¿Sí? Entonces no. Entonces la ley es la Torah. ¿Qué es la Torah? Lo que se conoce como el Pentateuco o los 5 libros de Moisés o Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. O sea, ahí están los mandamientos que hay que cumplir. O sea, que cuando dice Shabbat, pienso yo que hay que cumplirlo, ¿no? Pienso. ¿Quién es el acusado? Yo. Cada uno. ¿Quién es el defensor? Yeshua. Mamita. ¿Quiénes son los testigos? A los ángeles, por el momento, ¿vale? Y el acusador. Vamos a empezar entonces a mirar estos pasajes. Primero que todo. Esperen que no veo acá, dice el Eterno como juez. Isaías 33, 22, por favor. Isaías 33, 22. ¿Estamos todos de acuerdo que la ley existe, cierto? ¿O tenemos algún problema con eso? De que la Torah existe. Porque, pues si no, entonces ¿sobre qué nos van a juzgar? Sobre amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero usted dijo que eran los 5 libros y el resto. ¿Qué hace ahí? Ah, sí, obvio, construye, ¿cierto? Dice que fueron escritos como enseñanza, ¿no? Todo lo anterior, dice Timoteo, ¿no? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, 33, 22, para corregir. Y dice, todo esto fue enseñado, todo esto fue escrito para vuestra enseñanza. O sea, sirven, obviamente. Usted lee el libro de Jueces, por ejemplo, Jueces, y usted ve ahí claramente cuál es el problema de que el pueblo no tenga levitas. O sea, usted lee el libro de Jueces y se parece un poquito como a nuestra época. Dice, y los levitas no están. ¿Sí? Sigamos. Entonces, Perdón, ¿Isaías qué? se me perdí. 33, 22. Sí, entonces, basándome en lo que se predica popularmente de la gracia es que usted llega allá y dicen, bueno, el Señor fue tal, hizo tal cosa, hizo esto otro, asesino, no sé qué. Entonces dirían, no, pero como hay una amnistía a la gracia, entonces la gracia se va a saltar la ley y usted es salvo, listo, bienvenido al reino, porque como está la ley de la gracia, o sí, la hoja llamada la gracia, Beneficio de la gracia. sí, y no, ¿desde cuándo existe la gracia? A ver rápidamente, Sara, ¿desde cuándo existe la gracia? Desde siempre, desde el principio, ¿no? ¿Desde el principio? O hablando desde el cristianismo católico. Bueno, ¿qué opinan del cristianismo? A ver. Pues fue, bueno, lo que aprendí, ¿no? Después de 400 años de silencio empezó el Nuevo Testamento y eso es el tiempo de la gracia. Vale, eso sería el cristianismo. ¿Y Sara qué opina? Ahora sí. ¿Cuándo crees tú que existe la gracia? O sea, no digo que lo que hayas dicho esté mal, simplemente quiero conocer de pronto cuál es tu opinión. ¿Desde Yeshua? ¿Desde Yeshua? Listo, vale. Jessica, ¿de cuándo existe la gracia? Desde siempre. Desde siempre, ¿cierto? Hay un pasaje claro en el libro de Génesis que dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, ya existía la gracia ahí, pero la gracia viene más atrás, no es desde Noé. ¿Desde cuándo? Cuando Yeshua fue colocado como el sacrificio antes de la fundación del planeta. Inmolado, ¿cierto? Desde ese momento aparece lo que es llamado gracia. Gracia no es que usted haga lo que se le dé la gana, porque eso habla el libro de Gálatas, y es no convirtáis la libertad en libertinaje. ¿Sí? Entonces, como ya Yeshua murió en la cruz, ya hizo todo lo que tenía que hacer, entonces yo hago lo que también quiera hacer. No. Es que uno Sí. entiende, por lo menos yo entendía gracia como que Dios le hacía un favor a uno, ¿me hago entender? No. Yéndome a lo que era antes, yo entendía gracia, o pues siempre le enseñaban a uno gracia como, listo, si la ley está abolida, ahora uno es salvo por gracia, sino
gracia entendía como ese favor de Dios, o sea, como que Dios te está salvando un poco como por pesar, ¿sí? Como tú eres pecador y no hay ley, entonces yo te amo tanto que te salvo, o sea, como que le hago un favor a la persona al salvarla, ¿me hago entender? Sí, el concepto de gracia. Me hizo acordar, sí, en el cristianismo Sí, más o menos va por ahí, sí, y me hizo acordar un poquito de los testigos de Jehová, que alguna vez hablando aquí con una a la salida, me dijo que Dios quería que yo fuera salvo, entonces le pregunté, ¿salvo de qué? Porque yo sé que ellos no creen en el infierno. Sí, se quedó así y me dijo, salvo de la muerte. Yo le dije, o sea que Roosevelt, el fundador de los testigos de Jehová, está vivo, pues si Dios lo salvó a él, que es el fundador. Sí, hay que también un día que miremos eso, ojalá en la próxima Macorís lo miremos, ¿salvos de qué? Sí, la salvación, pero ¿salvarnos de qué? Tampoco caer en el otro extremo ridículo de, el infierno es aquí en la tierra porque aquí venimos a vivir nuestros males, ¿sí? No, es un extremo que no tiene sentido. Sigo entonces, a ver, ahora sí. Entonces la gracia, que nos quede claro por ahora, aquí en la hojita está pues un poquito más explicado, pero quiero mirar lo del juez. Y es gracia, existe desde siempre, desde que Yeshua tomó el papel suyo y mío en la cruz, porque los que merecíamos morir o somos quienes, todos, y el que tomó ese papel fue Yeshua. Sigo. Isaías 33:22, ahora sí. ¿Cómo dice? Dice, porque Hashem es nuestro juez, Hashem es nuestro legislador, Hashem es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Leámoslo un momentico con el Jehová, solamente un momentico. Por favor, gracias. Es que a veces no puedo decir el Jehová. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Sí, entonces dice nuestro juez. O sea que el único que puede pesar o medir las acciones del ser humano es ¿quién? El juez, en este caso Dios, el eterno, Jehová, ¿cierto? Para que lo entendamos. Sigo. Salmo 7:11. Estamos mirando que el eterno es el juez. Ojo, no Jesús. ¿Sí? El juez es el eterno. Hay una cosa o hay un tema que va a salir ahí en las próximas clases también, es el tribunal de Cristo. Por eso se llama así, tribunal de Cristo, porque ese lo preside Cristo, Mesías, Jesús, Yeshua. Pero el juez, sobre todo, ¿quién es? Es el eterno. Cuando dice el juicio del trono blanco, el que está sentado, digámoslo metafóricamente, sentado, porque si está sentado entonces se cansa de estar parado. ¿Sí? El que está ahí en el trono blanco, ¿quién es? Es el eterno, no es Yeshua. ¿Sí? Sigo. 7:11. Dice así: Dios, ¿cierto? Es juez justo. Y Dios está irado contra el impío. ¿Cuáles días? Todos los días. ¿Qué es un impío? Rápidamente hemos leído las aplicaciones, el significado de la palabra impío. Porque uno de los Salmo 7:11. Porque uno de los significados de impío es aquel que se salta la ley. Libre pensador, pagano, blasfemo, apóstata, dédulo. Apóstata, incrédulo. Sí, busquemos una definición como más de diccionario, porque es que pues ya nos va a poner el punto de vista teológico, ¿no? ¿Qué es la palabra impío? A ver, Dios es juez justo. O sea que hay dioses injustos. Perdón, disculpe, jueces injustos. Sí. Casi todas las autoridades humanas. Todos los jueces son injustos. Pues de la humanidad, ¿no? Sí, porque Dios. Sí. Dios es juez justo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es un juez justo. O sea, no solamente es juez, sino que también es justo. Que se rige a la ley. Exacto. O sea, que está pegado a una ley. Es la única manera como puede aplicar justicia. ¿Sí? Siempre lo hemos mencionado. El primero que guardó Shabbat, ojo, no la primera persona. El primero que guardó Shabbat, ¿quién fue? El Eterno, ¿no? 6 días creó al hombre, terminó. Y si el séptimo día reposó, Shabbat, tal cual dice ahí. ¿Sí? Sigamos. No, Jessica, por la palabra impío. En internet, ok. Sí, una definición como más castellana, coloca como la teológica, no sé. Que no tiene
o no siente compasión o piedad, que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. Sí, impío. Eso es lo que significa. Sigo. Entonces, ¿el juez quién es? El Eterno. ¿Quién es el abogado? Yeshua. Vamos por favor a 1 de Juan 2:1. Entonces ya vimos que el juez es el Eterno. ¿Podemos en qué pasaje? Salmo 7:11. 7:11. Sí, en la hojita, ahí está. Ah. ¿Cuál? ¿Sergio? Primera de Juan 2:1. Sí, yo no me puedo quedar entonces con los dos mismos versículos de siempre. Todo lo puede Cristo que me fortalece, y de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso yo lo puedo repetir como lo oro todos los días, y eso no me está construyendo realmente. Es más, si ustedes se ponen a leer bien ese pasaje detalladamente, ese pasaje viene ligado a unos atrás que están hablando de cumplir la ley. Entonces, si usted sigue la lectura, se va a encontrar con ese. Y no es como tan a la ligera que Dios dio a su Hijo unigénito porque todo aquel que en él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? No, pues declare con su nombre que Jesús es el Señor. Listo, Jesús es el Señor. Listo, salvo para el cielo. Boleto VIP. No, pues súper fácil, ¿no? Y se repite conmigo. Sí, yo te acepto como mi único y fiel Salvador, por Dios. ¿Sí? Dios no mira por encima de las cosas externas, Dios mira lo interno. Dios dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Sigamos. Entonces, ¿dónde estamos? Primera de Juan 2:1. Yeshua como abogado. ¿Cómo dice? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Sigue, por favor. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sigue, sigue. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Sí, ojo, en esto, otra vez el pedacito, por favor. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Sí, parece como si uno lo lea así suelto y dice, no, Jesús trajo unos nuevos mandamientos. ¿Realmente es así? ¿Él trajo unos nuevos mandamientos? No. En esto sabemos que lo conocemos, que guardamos sus mandamientos, o sea, lo que Él nos dio a nosotros, que guardáramos, que está obviamente ligado a qué, y es la Torah. Sí, o sea, que la única manera como usted conoce a Yeshua, en su papel de justificador, redentor, ¿cómo es que le dice? Expiación, de expiación, es que usted entienda y guarde, ¿cierto? Procure guardar, como dice la Torah, los mandamientos que Él colocó, que están ligados a la Torah. ¿Sí me hago entender? O sea, Él no vino a colocar una nueva ley. Hay por ahí una que dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como si nunca nadie hubiera dicho eso. Sí, en Deuteronomio está. No estoy desprestigiando obviamente las palabras de Yeshua, sino que les está recordando algo que los judíos de aquella época habían olvidado. Porque le dice, vosotros dais el diezmo, no sé qué, diezmáis el comino, la mente y el eneldo, pero habéis olvidado dos cosas, la justicia y no me acuerdo la otra, la misericordia. ¿Sí? Justicia y misericordia, dos cosas ligadas a esto, a la ley. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, abogado es Yeshua, aquí está. Estoy dejando de último la ley, que es el más complejo de todos. Satanás, el acusador. Apocalipsis 12, 9 y 10. Sí, mientras vamos hacia allá, hacia Apocalipsis, les recuerdo también que en Job se nota claramente que Satanás acusa a Job delante de Dios. Dice, si hirieres a tu siervo Job, ciertamente él blasfemará, o cierto que blasfemará sobre ti. Dice, ve y tócalo, pero no le quites la vida. Sí, fue a colocar como una especie de queja, de reclamo delante del Eterno. Pero ¿quién le dio el permiso al a Satanás para que lo tocara? El Eterno. Es decir, Satanás no actúa libre en el planeta Tierra. Dice que él mira a quién devorar, más no es que vaya devorando a todo el mundo. Sí, hay un dicho por ahí cristiano
que obviamente es una herejía porque dice líbranos de la ira del diablo. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Sí? Líbranos de la ira del diablo. No, porque el diablo actúa es sumido o sumiso a lo que le ordene quién, o a lo que le permita quién, el Eterno. O sea, el diablo no anda por ahí suelto, porque si no, ¿cómo estaría esto? Si el Eterno lo permite, le da paso. ¿Cómo? En el libro de Job, ahí está claro el ejemplo. Entonces el acusador en Job lo vemos claro. Y ahí, leámoslo por favor, Apocalipsis 12:9. Léelo, Wendy, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El 10 también es. ¿Ya leíste el 10 también? No. Ah. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Listo, ahí también lo vemos, Satanás en el papel de acusador. Y otro es en el libro de Jeremías, en el libro de Zacarías, cuando Zacarías tiene una visión, dice que en la visión de él aparece el sumo sacerdote llamado Josué, pero en hebreo es Yehoshua, y está sentado, ¿no? Y dice que Satanás lo está acusando. Y entonces aparece el ángel de Jehová y dice que Jehová te reprende. Sí, ahí lo vemos en su papel de acusador. ¿Sí conocemos ese pasaje? El del sumo sacerdote de Josué. Sí, en el libro de Zacarías lo hemos leído aquí, ¿cierto? Bueno, entonces el acusador, ahí también ya lo encontramos. Vamos a mirar, por favor, Testigos 12:1, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Estamos mirando ahí entonces los testigos. Hebreos 12:1. Este pasaje es de mucho debate, ¿vale? Porque no hay, digamos, una opinión generalizada. Porque miren cómo dice. Esperen que estoy en Hechos. Hebreos. Dice así. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Pero vamos a leerlo desde más atrás para que tenga algo de sentido. Dice el 36, ¿sí? El 11:36. Recuerden que esto no está dividido por capítulos, esto es una división católica. Sigo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces aquí las opiniones son variadísimas. Uno dice que las nubes de testigos son los ángeles, otros que son personas, otros que son seres espirituales. No hay, digamos, una opinión centralizada en cuanto a quiénes son esas grande nube de testigos. ¿Sí? Miremos un momento la palabra testigos ahí en el griego, a ver si de pronto en otro contexto está hablando de seres espirituales. Mientras que José no hace o Wendy, no sé. Sí, mirar esa palabra testigo, porque no hay. Lo que yo, en mis conclusiones, yo saqué es que tienen que ser seres espirituales, porque yo puedo hacer actos ocultos de los seres humanos. Pero ahí Sí. se puede meter la Torah también como testigo. También, porque dice Moisés es el que los acusa, ¿no? Y también puedo meter como testigo el libro de las obras. ¿Se acuerdan que hay un libro de las obras? ¿Para qué está ese libro de las obras? Ese es un testigo de lo que usted hace. ¿Sí? Entonces eso está como muy... Por eso les digo, miren si el testigo ahí es algo espiritual o si está hablando de otra cosa. Hay textos en Mateo, pues no sé si ustedes están viendo, pero que habla
de personas, como si nosotros fuéramos testigos y usar la misma palabra. Para mal. Busca testigos mal. en cuanto a en el libro Apocalipsis. Claro que en el griego, valga la aclaración, ¿no? Eso es un sancocho, como vimos la vez pasada, ¿no? La palabra ángelus, tanto para seres humanos como para ángeles. Un sancocho. Porque el hebreo es un idioma pues muy amplio, riquísimo, que tiene un montón de raíces, terminaciones, cosas que van adelante, cosas que van atrás, tiempos, etcétera, mientras que el griego y el latín y el español y todos sus derivados son mucho más planos. ¿Sí? Dos testigos en Apocalipsis Que habla de las dos testigos que son Moshe y Elías. y Elías. ¿Sí? También podemos meterlos acá, sin embargo no cabría tanto el contexto porque dice gran nube de testigos, está hablando de varios. Entonces yo creo que son seres espirituales. La palabra mártires en Apocalipsis 17:6 es la misma palabra de mártires. Cuando les decapitan la cabeza, ¿sí? Mártires. Pero son personas de carne y hueso. A Yeshua como testigo. Que no es de carne y hueso. Sí, como se dan cuenta, el griego no nos permite ver porque lo utiliza para todo. Entonces, esto va a salir obviamente más adelante cuando veamos los dos testigos y ahí podemos aclarar esto. Entonces, tengámoslo ahí pendiente, ¿vale? La cuestión de los testigos. Y por último, los enjuiciados, ¿quiénes son? Que están acá, los acusados. Es cada uno de nosotros. Apocalipsis 20:12, por favor. Nadie se va a salvar de ese juicio. No estoy diciendo que todos nos vayamos a ir al infierno, no. Estoy diciendo es que nadie se va a escapar de ser juzgado. ¿Sí? Todos tenemos que pasar por ese juicio. Todos son todos. Hasta el niño abortado. ¿Sí o no? Apocalipsis 20:12. Porque si el niño abortado no es sometido a juicio, entonces él está por encima de la ley. Por lo tanto es un injusto. ¿Sí me hago entender? Si el niño abortado está exento del juicio, está por encima de la ley y está por encima del juez. Entonces, por lo tanto, lo que decíamos anoche, tomemos a todas las mujeres embarazadas y hagámoslas abortar. Así mandamos un montón de gente directica al cielo, pasaje directo. ¿Sí o no? Sigamos, Apocalipsis 20:12. Yo vengo al mundo salvo. Aquí sale el tema de la salvación y de la gracia. Yo vengo al planeta Tierra salvo o vengo aquí a ganarme la salvación. Vengo salvo. Vengo salvo, ¿cierto? Vengo salvo. Porque si yo me la vengo a ganar aquí la salvación, ¿cómo me la gano? ¿Cómo dicen que se la ganan? Laura, ahora sí. Listo, ¿cierto? Yo creo en Jesús y me arrepiento. Listo, y soy salvo. ¿Cómo más? Ese es el método cristiano. El catolicismo dice que haciendo buenas obras. Buenas obras. Misericordia. Es el método católico. ¿Cómo es el método, no sé, budista? No tengo ni idea de eso. También si son niños pagando misas, ¿no? Para sacarlos del limbo. Si murieron sin bautizarse. Sí, si murieron sin bautizarse, sí. Sí, que quedan en el limbo y no en el otro. Ajá. ¿El otro cómo se llama? Entonces, El si purgatorio, les el pagas purgatorio, no, en el determinada limbo. cantidad de misas, o si lo bautizas antes, o lo unges por el sacerdote antes de que se muera, pues garantizas que va al cielo. Sí, sí, les digo, entonces cogamos todos los niños y antes de matarlos los ungimos y directico al cielo. Sí, boleto directo. ¿Cómo cree Andrés que la gente busca su salvación o cree que le alcanzó? No sé, como arrepintiéndose el último minuto. También, ¿cierto? Sí, ahí cuando están agonizando. Sí. Arrepiéntete. Sí, usted cree en Jesús y ahí muriendo, ¿no? Sí, no, pues si fuera así de fácil, sí. ¿La reencarnación puede ser una forma también de salvación? Sí. Yo diría que más bien como de otra oportunidad para alcanzar la salvación, no tanto de salvación porque igual no lo salva, sino que lo mete en otro Es cuerpo. que ellos no creen en la Sí. salvación, sino en la perfección. Del alma. Sí. Ujú. Bueno, ¿cómo más? Sí, esos son métodos, pero el método de la Biblia no es ese. Dice: a los que conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. Es todo un proceso, ¿no? Es decir, usted y yo venimos salvos a este planeta. Eso no estoy diciendo que no tenemos que cumplir, porque esa es la teología del salvo siempre salvo. Entonces, como yo soy salvo, me relajo y no hago nada. Como yo soy salvo, sí. No, porque en el Hebreos dice, ¿no? En el libro de Hebreos dice, capítulo 10, versículo 12, o 12, 10, no me acuerdo ya. Dice:
en la ley de Moisés, cuando estaba el sacerdote, si usted incumplía los mandamientos, ¿quién lo juzgaba? El sacerdote, ¿cierto? ¿Y cuál era la paga? O la muerte o un sacrificio. Dice, hoy en día no, porque el juez, ¿quién es directamente? Es el Eterno. ¿Sí? Y el sacrificio ya está hecho, que es ¿quién? Yeshua. Entonces, si usted peca, dice el libro de Hebreos, usted está pisoteando la sangre del pacto. O sea, la muerte de Yeshua se la está pasando por debajo de los zapatos. Y dice, terrible cosas caen en las manos de un Dios vivo, porque el juicio ya no le realiza un hombre llamado el sacerdote. ¿Quién realiza ahora el juicio? El Eterno. Y el Eterno, usted puede engañar al sacerdote. Si no, yo me robé esa vaca porque tenía hambre, y el sacerdote puede hasta como era y si no, que embarra hambre. ¿Quién no ha tenido hambre, no? Pero Dios, ¿qué va a decir? A mí no me importa. Básicamente, Así dice. básicamente, él mira otra cosa, ¿no? Que es la intención del corazón. Sí. ¿Estamos claros de esto? Porque tenías hambre. Sigo. ¿Dónde estábamos, perdón? Apocalipsis 20:12, ¿cómo dice? Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Un segundito. Ese grandes y pequeños en otra versión, en la TLA, en cualquier otra, en la K2, ¿también tú lo tienes ahí en la K2? Pero también dice ambos grandes y pequeños. Sí, porque eso va para imaginar grandes como en poder. En la TLA dice humildes, tanto los humildes como los poderosos. Sí, no, la traducción más correcta ahí en la... Busquen por favor la Septuaginta, coloca adultos y niños. Lo que pasa es que como son cristianas tratan de quitar a los niños del juicio. Pues que ya son salvos. ¿Sí? Entonces esa es una pregunta y creo que por aquí podemos ir cerrando. No, la Septuaginta dice grandes y pequeños. Búsquese una que se llama la BIN o una que se llama la Biblia del Oso 1528, creo. Mejor dicho, una que sea antigua. O la de los testigos de Jehová también puede ser. Bueno, a ver, la pregunta para ir cerrando es lo siguiente. ¿A qué edad se salva un niño? Que es una pregunta que han hecho muchas veces acá, pero no han estado todos. ¿A qué edad se salva un niño? Según eso, hasta los 7. ¿Cierto? O sea, si se murió antes de los 7, al cielo. Porque todavía no teníamos su razón, dice. Sí, claro. Eso es lo que dice. Sí. ¿A qué edad le pone Paula? Más o menos. Si muriera a los 5. A los 5 años. Tú dirías, no, después de los 5... Es que la generación de hoy cada vez está más corrupta y creo que los niños ahora entienden más la maldad, o sea, la hacen, la saben que la hacen. Los niños de 5 años ya nacen con celos hacia Sí. los demás. Los Dicen niños de mentiras. antes no eran tan. Sí, es que yo no he tenido la oportunidad de tratar mucho con niños, entonces es muy difícil de verdad. Sí, eso. Estamos hablando de los niños que conocemos, ¿sí o no? Entonces, Pero como Dios los conoce a todos, tiene que meterlos a todos en un mismo paquete, porque imagínense Dios, no, entonces salva a los 3. Esto es como buena gente. Pongamos, démosle tiempo hasta los 5. Yo creo que todos son juzgados Todos. individualmente. Exactamente, todos, y eso es algo importantísimo, individualmente. Sí, todos son juzgados individualmente. Sí, eso incluye también a los niños. Sí, porque si, vuelvo y repito, si los niños son todos inocentes, entonces la teoría, no sé, católica, cristiana, cuando se muere un niño, que se convirtió en un ángel, entonces sería cierto, porque diríamos, sí, no tenía pecados, casi un angelito de Dios, casi. Los ángeles pueden pecar, Pero entonces ahí claro. obvio. Ahí el asunto sería de que al juzgar Dios a un niño, lo juzgas pero por los pecados que trae atrás. Sí, porque como el pecado no es acá, ¿cierto? Sino que eso viene de atrás. Sí, todos nosotros venimos contaminados al mundo. La pregunta es dónde nos contaminamos. Antes, ¿cierto? De nuestra existencia previa. Que eso está en la escritura en un montón de lados. Sí, cuando dice mis ojos, ¿cómo es? Tus ojos vieron mi embrión. mi embrión viene en tus ojos. No, es al revés. En la Reina Valera lo pone así y en el original está al revés. Ah, ok. Sí, entonces, tus ojos vieron mi embrión. Es de allá para acá. Es Dios viendo la formación del ser humano. Entonces, si lo tomamos de esa forma, quiere decir que nadie viene aquí a ganarse la salvación. Porque entonces un niño queda de salvo. Sí, yo he visto en esos videos en esas noticias y eso de los tipos de ISIS, ¿no?
también nos enseñan a los palestinos y todos esos manes, no ponen también a los niños de 5 años a disparar fusiles y a cortarle cabezas a los muñecos para que aprendan a decapitar y eso. Entonces uno diría, no, los niños musulmanes se salvan a los 6, o hasta los 4, perdón, y aquí en Occidente hasta los 6, porque aquí son menos violentos. Sí, no funciona así. Volvamos a leer, por favor, ¿quién estaba leyendo? El de Apocalipsis. Yo, pero ya. Dice, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Sí, ahí tenemos también testigos, esos libros. Sí, unas obras, o sea que sí importa mucho lo que usted haga. Eso no lo salva usted, pero sí importa mucho lo que usted haga. Por lo tanto yo no puedo decir, ay, como yo soy salvo, entonces hago lo que se me da la gana. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí han quedado preguntas o dudas hasta ahí? Entonces la siguiente clase vamos a seguir mirando, obvio, como les dije, durante los próximos meses todo esto, y ya vamos a entrar así en materia, en orden los acontecimientos finales. Fundamental, que no nos dejemos asustar o meter miedo de que ya mañana viene Jesús, o esa expectativa que nos mantenían, Jesús viene en cualquier momento. ¿Sí? Ya les demostré con los dos que están haciendo una labor, se queda uno y se va el otro, que no tiene sentido. Sí, hay muchas cosas en la teología del fin de los tiempos que no tiene sentido. El arrebatamiento previo a la gran tribulación tampoco tiene sentido, porque ahí lo vimos en 3 pasajes donde lo pone que va a recortar la tribulación por los escogidos, que va a mandar a los ángeles después de la tribulación a recoger a los escogidos, ¿sí? Hay muchos. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Una pregunta. Dime. Pues es que el 15, no sé. El 15 de Del pasado que pasamos de Apocalipsis 20. 15. Dime. Acá dice, y cualquiera que cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. ¿A quiénes se refiere los que no fueron, o sea, que no estaban escritos en el libro de la vida? Todos los que no son escogidos. Porque estamos hablando de elección. O sea que hay niños que no son escogidos. Claro, hay niños que no están escritos en ese libro. Si hay nombres escritos en ese libro, quiere decir que hay unos que no están escritos. Sí, entonces los escritos son los escogidos, los no escritos o inscritos son los no escogidos. Sí. Oremos.